Hola, el tema de hoy es la estadística descriptiva y las presentaciones tabulares y las presentaciones gráficas. Los métodos tabulares y los métodos gráficos son los más usados para representar los datos. Los resúmenes gráficos o tabulares de los datos se encuentran en reportes de artículos, revistas, periódicos, en fin, en diversos estudios de investigación donde siempre que se emplee la estadística. Todo el mundo se encuentra con este tipo de presentaciones y es útil saber cómo representarlas, cómo es que se interpretan los datos. Se ha dividido en lo que son dos secciones para los datos cualitativos y para los cuantitativos. Vamos a empezar con lo que son los cualitativos, que pueden ser en las distribuciones de frecuencia, en las gráficas de barra y las gráficas de pastel. La distribución de frecuencias es un resumen tabular de los datos donde se muestra el número de la frecuencia de los elementos de las diferentes clases. Las frecuencias pueden ser frecuencias relativas y frecuencias porcentuales. En la frecuencia relativa de una clase es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a dicha clase. Y en la distribución relativa también se puede mostrar un resumen tabular de los datos que se muestran en la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa se necesita la frecuencia de la clase y se divide para el número de elementos que se tengan en estudio. La frecuencia porcentual es la frecuencia de una clase, de una frecuencia relativa multiplicada por 100. Esta frecuencia porcentual se hace para cada datos de cada clase. Lo que son las gráficas de barra, una gráfica de barra, también conocido como diagrama de barras, es una gráfica para representar los datos cualitativos de una distribución de frecuencia. Puede ser de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. En uno de los ejes de la gráfica se especifican las etiquetas empleadas para la clase. Y para el otro eje se usa la escala de la frecuencia. Aquí tenemos en el ejemplo que en el eje horizontal se ha utilizado para las etiquetas y el eje vertical para lo que son las frecuencias. La gráfica de pastel proporciona otra manera de representar lo que son las distribuciones de frecuencia relativa, asimismo puede ser también de frecuencia porcentual, para los datos cualitativos. Para elaborar una gráfica de pastel debemos representarla con un círculo donde va a englobar todos los datos que se hayan obtenido de los elementos en estudio. Después se usa la frecuencia relativa para subdividir el círculo en sectores o en partes que son los que se van a utilizar para representar a las frecuencias de cada clase. Bueno, ahora para los datos cuantitativos también se utiliza lo que es la distribución de frecuencia, la gráfica de puntos, el histograma, las distribuciones acumuladas y la ojiva. Para la distribución de frecuencia se utilizan los mismos conceptos que para los datos cualitativos. Los cuantitativos utilizan la misma definición, que es el resumen tabular de los datos que se muestra en la frecuencia de los elementos de las diferentes clases. Para obtener la distribución de frecuencia, esta sí ya es un poco más compleja, necesitan 3 pasos necesarios para definir las clases de una distribución de frecuencia para datos cuantitativos. Estos son determinar el número de clases, determinar el ancho de cada clase y determinar los límites de la clase. Para los números de clases, las clases se forman especificando los intervalos que se usarán para agrupar los datos. Se recomienda emplear entre 5 y 20 clases. Cuando los datos son pocos, es decir, 5 o 6 clases, bastan para resumirlos. Pero si son muchos, se suele requerir
de demás clases. El ancho de la clase es el segundo paso a construir en una distribución de frecuencia para datos cuantitativos. Es elegir el ancho de las clases. Como regla general, se recomienda que el ancho de la clase sea el mismo para todas las clases. Así, el ancho y el número de clases no son decisiones independientes, es decir, trabajan de manera dependiente cada una de ellas. Entre mayor sea el número de clases, menor es el ancho de la clase y viceversa. Para determinar el ancho de la clase apropiada, se empieza por identificar el mayor y el menor de los valores de los datos. Después, usando el número de la clase deseado, se emplea la forma para determinar lo que son el ancho de la clase. Los límites de la clase. Los límites de la clase deben elegirse de manera que cada dato pertenezca a una y solo a una clase. Es decir, el dato solo puede estar en una clase a la vez. El límite de la clase inferior indica el menor valor de los datos que pertenece a esa clase. Y el límite de la clase superior indica el mayor de los valores de los datos. El punto medio de la clase. En algunas aplicaciones se desea conocer el punto medio de una distribución de frecuencia de datos cuantitativos. El punto medio es el valor que queda en la mitad entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Al elaborar las distribuciones de frecuencia para los datos cualitativos, no es necesario especificar el límite de la clase porque cada dato corresponde de manera natural a una de las clases. La distribución de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual para tratar los datos cuantitativos. Se utiliza de la misma manera la frecuencia relativa, tiene los mismos valores que el mismo concepto que para la distribución de frecuencia relativa de los datos cualitativos. Asimismo, la distribución de frecuencia porcentual de la misma manera se la divide para 100 para el número de elementos que se estén en investigación. La gráfica de puntos es una de las maneras más sencillas de representar los datos de manera gráfica. En el eje horizontal se presenta el intervalo de los datos. Cada dato se representa con un punto colocado sobre el eje horizontal donde están los elementos. La gráfica de puntos muestra los detalles de los datos y son útiles para comparar la distribución de los datos de dos o más variables. Se puede observar que hay varios puntos en una misma línea. Significa que ese proceso se ha llevado a cabo varias veces. El histograma. Esta es la representación más usual que se hace para los datos cuantitativos. Estos datos son previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia, que bien puede ser de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. Un histograma se construye colocando la variable de interés en el eje horizontal y la frecuencia, que puede ser cualquiera, en el eje vertical. Como lo vemos en el ejemplo, el eje vertical tiene las frecuencias y el horizontal tiene el intervalo que se ha considerado para este conjunto de datos. Las distribuciones acumuladas. La distribución de frecuencia acumulada usa la cantidad, las amplitudes y los límites de la clase de la distribución de frecuencia. Sin embargo, en lugar de mostrar la frecuencia de cada clase, la distribución de frecuencia acumuladas muestra la cantidad de datos que tiene un valor menor o igual al límite superior de la clase. Estas también pueden ser frecuencias relativas acumuladas
o frecuencia porcentual acumulada. La frecuencia relativa acumulada indica la porción de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada dato. Y la frecuencia porcentual acumulada indica el porcentaje de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de la clase. La distribución de frecuencias relativas se calcula sea sumando las frecuencias relativas que aparecen en la distribución de frecuencias relativas o dividiendo la frecuencia acumulada entre la cantidad total de los datos. La frecuencia porcentual acumulada se obtiene multiplicando las frecuencias relativas por 100, al igual como se hace para los datos cuantitativos y cualitativos. Las frecuencias porcentuales normales, las acumuladas son exactamente iguales. Y finalmente tenemos la ojiva, que es una gráfica que muestra los valores de los datos en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas en el vertical, que pueden ser la frecuencia relativa acumulada o las frecuencias porcentuales acumuladas, que igual se grafican en el eje vertical. La ojiva se construye al graficar cada uno de los puntos correspondientes a la frecuencia acumulada de las clases para determinar los puntos graficados que se conectan mediante líneas rectas. Bueno, eso ha sido todo. Aquí está un resumen de lo que ha sido el capítulo 2 de la estadística descriptiva y las presentaciones tabulares y las presentaciones gráficas.